lo dijo en la primera hora. Recta final de nuestro espacio, 8:45, Byron Maldonado, asambleísta del movimiento Creo, integrante del bloque de Acuerdo Nacional, representante de la provincia de Loja, nos acompaña a esta hora en nuestro espacio. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, un gusto estar con ustedes. Belkis, un placer saludarles. Estoy a las órdenes. Gracias por la invitación. A usted por la gentileza. Algunos temas que vamos a abordar y quiero empezar justamente pidiéndole una opinión al asambleísta Maldonado sobre lo que pasó el jueves en la Asamblea Nacional, porque entiendo que ustedes no avalaron la posesión del superintendente de bancos que ha sido no reconocido por el gobierno, el ingeniero Raúl González Carrión. ¿Por qué? Devolverle la institucionalidad a la función legislativa y a todas las demás funciones del Estado es sumamente prioritario e importante. No puede ser que la Asamblea Nacional, siendo el ente que genera normas en el Ecuador, en donde se origina y núcleo de la democracia en el país, y respete esa democracia, y respete las normas, en este caso, y respete una sentencia o una medida judicial, en este caso, que está prevista en este momento. Entonces, no podemos en algunos casos decir que sí, aceptamos una sentencia, en otros casos decir que no. Y mañana, después de que existe un procedimiento para nombrar al superintendente de bancos establecido por el Consejo de Participación Ciudadana, querer pretender imponer una agenda que es clarísima, ir en contra de los objetivos que en este caso tiene el gobierno para sacar adelante el país. Hablar de prevención, por ejemplo, simplemente como paréntesis, Fabricio y Belkis, de un tema que nadie habla. Todo el mundo habla de combatir la inseguridad. Por ejemplo, Fabricio y Belkis, pero nadie habla de la prevención o de la planificación en la prevención de los delitos, de tal manera que el gobierno hoy por hoy está siendo sitiado por la función legislativa, en donde se crean mayorías para objetivos a veces perversos, y por otros sectores, narcotráfico, delincuencia, que no es lo mismo la parte del narcotráfico con el sector que genera o rodea al narcotráfico, que deben tener tratamientos diferentes. ¿Cuáles son los objetivos perversos a los cuales hace referencia cuando comenta lo de las mayorías en la Asamblea? Que no ningún proyecto de ley que tenga por objetivo el crecimiento y desarrollo económico sea aceptado, tener el poder sobre el Consejo de Participación Ciudadana, sobre los vocales o sobre la judicatura, quizá para tener o cumplir con esa agenda de inmunidad que normalmente se pretende lograr. Asambleísta, hablamos de incumplimientos, pero además de esto es inevitable hacer referencia a esta intromisión de funciones o entre funciones del Estado. Y me refiero puntualmente a este audio con la conversación que involucra a Aparicio Caicedo con el propio Raúl González. ¿Ahí qué dicen ustedes? Primero, es claro establecer, repito, que no podemos, como lo mencioné hace un instante, decir en este caso voy a actuar apegado a la ley y en el otro caso no. Dependemos solamente de votos y lo que se diga en la Asamblea pues es lo correcto. Lamentablemente, para que pueda darse esta acción por incumplimiento que todos los abogados constitucionalistas hablan, seguramente pasarán un buen periodo de tiempo, y mientras tanto, ¿qué sucede? No puede quedar en la orfandad la superintendencia de bancos. Como abogado también tengo que decirle que debo dar derecho a la duda, como siempre, debido proceso, defensa, en donde se puede esclarecer por qué motivos quizá ya no se quería que el señor González, por ejemplo, sea parte de esta terna. Pero el Consejo de Participación Ciudadana ya pidió a la función ejecutiva enviar una nueva terna. ¿Por qué? Porque el presidente se dio cuenta de un sinnúmero de irregularidades, conflicto de intereses que existió con el señor Raúl González, que era el precandidato, por así decirlo, candidato. Pero era el candidato del presidente, correcto. Integró la terna del presidente. Correcto. Eso es lo que nos explica. Sí, no, yo creo que es un tema simple. Mire, hoy el Ecuador necesita al presidente concentrado en los temas quizá un poco más fundamentales, más importantes, y confía normalmente en todo su grupo, su equipo, de que se realizaron filtros adecuados para poder dar los nombres de las personas que conforman esta terna, ¿no? Sin embargo, siempre se puede escapar un tema como el que hoy se escapó, que fue de que existan conflictos de intereses, de que exista algún inconveniente o alguna irregularidad en el nombramiento de una persona. Y es por eso que existe esta acción de protección que se presentó en contra de este tema, y teníamos que esperar que se resuelva. Tenemos que esperar que se resuelva. Existe un tribunal también que tiene que resolver la apelación, pero adicional a esto,
Existen falencias en el tema del desarrollo, de la ejecución, de la aplicación de la normativa constitucional, Fabricio y Belkin. Necesitamos tener salas especializadas para que no suceda este tema de que jueces de primer nivel tengan a su vez la oportunidad solamente de resolver qué es lo que sucede con estas herramientas constitucionales que tenemos en el Ecuador. Quizá para ir cerrando este tema, Fabricio, asambleísta Maldonado, en medio de este nuevo episodio que hemos visto, ¿cómo pensar en un diálogo real y un acercamiento entre el Ejecutivo y Legislativo a propósito de este llamado que hacía el presidente de la Asamblea Nacional en el sentido de que se instale una suerte de mesa conjunta para poder avanzar en el trámite de leyes, por ejemplo? ¿Cómo pensar en que esto pueda darse si cada vez vamos viendo nuevos elementos que se van sumando y que no hacen más que agudizar esta tensa relación entre ambos poderes? A ver, es obligatorio, urgente, que definitivamente entablemos puentes para poder entrar en diálogos y la ciudadanía pueda comprender quiénes son aquellos asambleístas que no están cumpliendo su función y solamente tienen una agenda política propia partidista. La consulta popular también es una herramienta que tenemos. Alguien decía, la muerte cruzada también todavía está latente por ahí. No creo que le interese al presidente la muerte cruzada, por ejemplo, porque sería como darle gusto a la agenda que en su momento quiso plantear la oposición para el gobierno. Dije en el pleno lo siguiente, lo más fácil en la actualidad es ser oposición, irme en contra y criticar todo lo que el gobierno haga cuando debemos buscar todos, ser críticos para que el gobierno actúe de forma más eficiente, para que haga las cosas bien, para que ejecute todo su plan de gobierno de una forma lo más rápida posible. Ahora, todos queremos resultados mediáticos también, Fabricio. Mediáticos, o sea, queremos que mañana se libre el tema de inseguridad, pero por favor, hemos incautado más de 300 toneladas de cocaína. No esperemos que mañana eso no genere ningún efecto en la sociedad. Pero por supuesto que darle lucha al narcotráfico va a generar efectos, y los efectos los estamos viendo. Ayer en Guayaquil sucedió un hecho realmente fatídico, realmente, yo digo, detestable por parte de la ciudadanía. Entonces, todos debemos articularnos. Gobiernos autónomos descentralizados, riesgos, prefecturas, policía, militares. Esto no es solamente un tema del gobierno central, involucra todo. Recordemos que las competencias de seguridad también las tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Quiero regresar a lo primero que le preguntaba sobre lo que resolvió el Pleno de la Asamblea el pasado jueves. ¿Podría haber destitución de 70 de sus colegas que votaron por la resolución que viabilizó la posesión del superintendente Raúl González? Antes de responder, solamente me permito manifestar que está en pie una apelación. Si la sala provincial declara que la sentencia entra en firme y está bien, o sea, si ratifica la sentencia inicial, debería alguien interponer una acción de incumplimiento, ¿no? Ante la Corte Constitucional. Y ahí podría darse la remoción. Por supuesto. Todo funcionario público tiene, a su vez, la obligación de responder por aquellas acciones. Entonces, no podemos ser nosotros una asamblea que crea que tiene todos los poderes para mañana. No estoy de acuerdo con una sentencia. Bien, vamos a designar al contralor, vamos a designar a los vocales de la judicatura, vamos a designar a las superintendencias. Entonces, mañana se convertirá netamente en un tema partidista, y eso va a provocar graves problemas y generar más inseguridad jurídica en el país. ¿Y ahí sería la bancada de Creo la que eventualmente impulse este proceso, esta acción de incumplimiento ante la Corte? No lo hemos pensado aún, pero creo que podríamos ser parte como corresponde en realidad, porque nosotros decidimos abstenernos de una votación, de una elección y designación que creemos es inconstitucional. ¿Qué es la del superintendente? La del superintendente de bancos, por supuesto. Es el Consejo de Participación Ciudadana el que tiene que nombrarlo. ¿Usted cree a través de una terna, no nosotros. Y para cerrar esta parte, ¿usted cree que la relación ejecutivo-legislativo está en un punto de no retorno? ¿O sí ve la posibilidad de que en algún momento, conversen y haya el establecimiento de una agenda? Se hablaba desde hace 2 o 3 semanas, se viene hablando de la posibilidad de que se instalen comisiones mixtas y hasta el momento no ocurre esto. El diálogo es el camino, Fabricio, definitivamente. Ese es el camino, pero tiene que haber la intención de ceder posiciones y posturas por parte de la Asamblea Nacional respecto
a esa idea de limitar todo lo que provenga del gobierno nacional. Pero usted cree que hay posibilidades o no, asambleísta? Creo que sí, por supuesto. Es más, creo ¿usted que no cree que estamos en un punto de no retorno? Creo que sí tenemos la posibilidad de conversar. Es más, yo lo he mencionado, repito, en reiteradas ocasiones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que hay que tender esos puentes y revisar cuáles son las agendas, quizá, o los puntos en común que sí podemos retomar. A ver, hoy al Ecuador le interesa el empleo. A la bancada de UNES le interesa el empleo en el Ecuador. A la bancada Izquierda Democrática, a Pachacutic, le interesa solucionar el problema del empleo. Pues trabajemos en eso. Vamos a generar normativa, recibamos un proyecto con el carácter urgente del gobierno nacional, tal vez, y vamos a hablar de empleo en el Ecuador. Correcto, eso digamos para hablar de proyectos de ley. En la recta final de este diálogo, usted ha planteado un proyecto de ley que tiene que ver con la gestión integral de los residuos sólidos. Hace algún tiempo me acuerdo que conversé con Tarcisio Granizo, que fue ministro del Ambiente y que conoce mucho de estas materias, y él tenía un dato revelador, que el 50% de los cantones en este país siguen manejando botaderos de basura a cielo abierto. ¿Qué plantea su proyecto de ley, asambleísta? Mire, más de 12.613 toneladas produce el Ecuador diarias de basura, de las cuales el 90% se entierran sin ningún tratamiento. Loja, en ese sentido, ha dado ejemplo desde 1997 y motivar el reciclaje y la diferenciación entre lo que corresponde a la basura orgánica e inorgánica y tener tachos de basura en sus casas, en sus viviendas. Ahora es importante que este es un tema de cultura, ¿sí? No podemos seguir afectando los mares, el cambio climático nos afecta. Mire lo que sucedió en la quebrada de la Gasca, mire lo que ha sucedido en algunas provincias en el tema de sequías. Nuestras vías se ven cada día inhabilitadas por efectos de los cambios climáticos, repito, el mar. Entonces debemos contribuir nosotros con medidas que tiendan a disminuir el cambio climático, el efecto invernadero, y por ende hemos propuesto esta reforma que tiende a modificar el Código Orgánico del Ambiente. Los gobiernos autónomos descentralizados y metropolitanos tienen la obligación de ejecutar proyectos ya en materia de contaminación, en materia de reciclaje, pero hasta el día de hoy no lo han hecho. Entonces necesitamos que empecemos a generar esta cultura, que empecemos a generar esta reclasificación de basura urgente para cuidar el único planeta que tenemos. Tenemos una ley de reciclaje, ¿verdad o no? No conozco si existe eso una ley está en de el reciclaje. Código del Ambiente, me imagino. Se encuentra dentro del Código del Ambiente, pero el COTAD también tiene y otorga las competencias al gobierno municipal. Claro, de generar ordenanzas, pero aparte tenemos una ley de economía circular. Acá nos preguntan cómo se puede enlazar su proyecto de ley sobre los desechos sólidos con la ley de economía circular que está en vigencia, asambleísta Maldonado. La intención de este proyecto es que el Código del Ambiente, que rige para todo el país en este caso, sea considerado dentro de la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. Se van a empatar, se van a complementar. La intención es que el gobierno también pueda generar más recursos y se puedan dotar de más recursos a los gobiernos autónomos descentralizados con el propósito de poder desarrollar proyectos que realmente den tratamiento a la basura, porque no se trata solamente de reclasificar. Imagínense que todos los hogares de Quito o del Ecuador procedan a reclasificar y luego vayan y se entierren en el mismo lugar de siempre. Ese es el problema. Entonces, pues de nada sirve que uno en la casa clasifique los desechos, saca la basura y lo que hacen los recolectores es poner todo ahí mismo. Pues. ¿Y qué sucede con la gente que trabaja en el tema de recolección de basura? ¿Qué sucede con la gente que en los lugares donde se da tratamiento a estos desechos sólidos y invertir en este tema para poder solucionar un tema tan complejo, insisto, el cambio climático? Normalmente, según estadísticas, el mundo no será habitable en unos 50, 60 años ya si es que continuamos con ese mismo nivel de contaminación. ¿Ampliación de competencias a los GAT en este sentido? Sí, también no estamos modificando el COTAD en realidad, pero sí el Código Orgánico del Ambiente, solamente para generar una mayor sostenibilidad y equilibrio ambiental. Correcto. Correcto, asambleísta. ¿En qué estado se encuentra el proyecto? ¿Ya fue calificado por el CAL o todavía no? Está en ese proceso justamente, lo presentamos nosotros hace un par de semanas nada más, entonces está siendo calificado por el CAL. Correcto, veamos cómo evoluciona eso. Muy amable, Byron, muy gentil. Fabricio, Belkis, a ustedes muy amables. Muchas gracias al asambleísta Byron Maldonado, representante de la provincia de Loja, integrante de Creo y también de Bloque de Acuerdo Nacional, hablando de coyuntura política, pero también de este proyecto de ley que creo aborda un tema del cual poco se habla, ¿no? Y esto hemos sido muy críticos con Belkis en esta mesa de trabajo. En los cantones a veces se habla de la obra que se ve
Ya, pero no de la obra que no se ve. Y el tema de la recolección de desechos sólidos y su tratamiento es algo que preocupa y que preocupa mucho. Bueno, 8:59. No hay tiempo para más, Belkis, ¿nos vamos? No, ya 3 segundos, 2, Ya. 9 de la mañana. 9:00 de la mañana. En punto, ya. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.